Soy José Paniagua, una vez más con ustedes, y en esta ocasión vamos a hablar de la paz, de esa paz que nos habla las Escrituras a través de la reconciliación con Cristo Jesús. Vamos a hablar de eso. Ha habido mucha confusión con este punto de la paz. Vamos a la presentación y luego regreso con ustedes para tocar este interesante tema. José Paniagua de nuevo con ustedes y vamos a compartir este tema sobre la paz, pero quiero leer este texto bíblico que lo tengo aquí para todos ustedes. En Romanos 5, versículo 2. Romanos capítulo 5, versículo 2. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero repetir esto. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también dice el siguiente, la parte B del versículo: por lo cual tenemos entrada a la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes. Queremos hablar propiamente de la paz. Podríamos definir la paz, algunos la definen como tranquilidad, sosiego, quietud, hasta alegría, pero en esta ocasión el apóstol Pablo no se está refiriendo a ninguno de esos aspectos de la paz. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿qué es lo opuesto a la paz? La guerra. Aquí me está hablando de guerra. Desde la caída de Adán y Eva, el hombre entró en guerra con Dios. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice también las Escrituras que Dios está permanente enojado con el pecador. O sea, hay una guerra, hay una declaración de guerra. Pero en este caso hay algo muy maravilloso aquí cuando el apóstol Pablo, cuando aquí en Romanos se nos está hablando de que tenemos paz para con Dios a través de la reconciliación de Cristo Jesús como mediario, de Cristo Jesús como vicario, como puente, como pontífice en este caso. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar en tu corazón en este momento? Que aquí el apóstol Pablo nos está hablando en términos militares. Aquí él me está hablando de que nosotros fuimos justificados, ¿ok? A través de Cristo Jesús fuimos reconciliados y justificados, y por eso ahora tenemos paz para con Dios. ¿Por qué paz? Simplemente el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que después que venimos a Cristo Jesús a través de su sacrificio, aceptándolo a Él como Señor, ya la guerra terminó, ya estamos en paz, ya no estamos en guerra con Dios, ya la guerra termina. Si no estoy en Cristo Jesús, por ejemplo, lo quiero ilustrar de esta forma. La Biblia dice que el mundo sin Cristo, el Padre, cuando me dijo Jesús, vuestro padre el diablo. Si Dios no es mi padre, entonces, ¿quién es mi padre ahora? Es el diablo. Si no tengo a Dios, si no he recibido a Cristo Jesús como mi Salvador, no he sido adoptado como hijo, entonces Dios no es mi padre. Entonces, si Dios no es mi padre, ¿quién es el otro padre? Satanás. Satanás está desde el principio en guerra con Dios, y si tú eres hijo de Satanás, automáticamente está en conflicto de guerra con Dios. Entonces, para eliminar esa guerra, y es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, que en Cristo Jesús tenemos paz para con Dios, o sea, que la guerra se termina, nos reconciliamos con Dios a través de la aceptación de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Automáticamente, cuando recibo a Cristo como mi Salvador, me reconcilio con Dios y entro en el plano de la paz. ¿Por qué? Porque ya no estoy en guerra con Dios. De la paz que habla este texto no es de tranquilidad, de sosiego, no es de eso. De la paz que está hablando aquí es que si estoy en Cristo Jesús, se acaba la guerra con Dios. Si viniste a Cristo Jesús, está en paz con Dios, o sea, terminó la guerra. Ya tú no estás en guerra con Dios.
Ahora, la Biblia sí dice que Dios está permanentemente airado contra los pecadores. Dios está en guerra con el pecador, contra el pecador. O sea, si tú en este momento no has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, si tú no has reconocido a Cristo Jesús como tu Salvador, como el mediador de la paz, la guerra con Dios está viva. Todavía tú sigues en guerra con Dios y no has venido a Cristo. ¿Cómo se detiene esa guerra con Dios? Viniendo a Cristo Jesús y reconciliarnos con Dios a través de Cristo Jesús. El apóstol simplemente nos está diciendo aquí que si estamos en Cristo Jesús, estamos en paz. O sea, que ya la guerra terminó. Ya Dios no está en guerra contigo. Dios te bendiga y te veo en la próxima edición.